Hola a todos, qué bueno volver a encontrarnos en este nuevo episodio de Psicología y Fe. Hoy vamos a conversar de algo que sé que va a tocar muchos corazones, porque es un tema que de una u otra forma todos hemos visto o vivido de cerca. El control, la culpa y cómo la violencia en el matrimonio va dejando heridas invisibles. Heridas que muchas veces afectan profundamente a las madres y a toda la familia. Yo quiero que hoy nos demos permiso para pensar, para reflexionar y también para encontrar un poquito de luz, de comprensión y de paz. Vamos a hablar de cómo muchas veces las mujeres que han vivido violencia o relaciones tóxicas terminan atrapadas en un círculo de dolor, donde por un lado sufren y por otro, sin querer, también terminan hiriendo a quienes aman. Y también vamos a hablar de cómo podemos empezar a sanar todo eso. Así que si este tema te toca, te invito a quedarte hasta el final. Muchas veces cuando hablamos de violencia en el matrimonio pensamos directamente en golpes, en gritos, en peleas intensas. Y claro que eso existe y es durísimo, pero la violencia no siempre comienza así. En muchos casos empieza en lo invisible, en lo que a veces ni siquiera tiene un nombre claro: el miedo. El miedo a perder el amor de la pareja, el miedo a la reacción del otro, el miedo a ser abandonadas y el miedo a los cambios. Y ese miedo empieza a instalarse lentamente en el corazón. Entonces, muchas mujeres empiezan a entrar en un ciclo interno de control. Un control que nace de la inseguridad y de las heridas no sanadas. Es como si el cerebro dijera: si controlo todo lo que pasa, si todo está bajo mi supervisión, entonces tal vez el caos no vuelva a aparecer. Y claro, eso es muy agotador. Controlamos horarios, decisiones, emociones, expectativas, porque creemos que si todo está en orden, nada malo va a suceder. Pero el problema es que la vida no funciona así. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, la ansiedad aumenta. Y cuando algo se sale de ese control, aparece la culpa. Y esa culpa es terrible, porque empieza a hablarte con frases como: yo fallé, no supe protegerlos, si esto pasó es porque no hice lo suficiente. Es como una mochila pesada, que cada día agregamos un ladrillo más. Y lo más doloroso es que muchas veces esa mochila no tiene que ver con lo que realmente hicimos o no hicimos, sino con el peso de las propias heridas que arrastramos. Ahora, pensemos un poquito en los hijos. ¿Por qué la violencia, el control y la culpa no solo afectan a la pareja, afectan profundamente a los hijos? Muchas veces decimos: los chicos no vieron nada, pero los chicos sienten, y sienten mucho. Los niños crecen captando el clima emocional de la casa. Los silencios pesados, las miradas tensas, los gritos contenidos, los comentarios cargados de ironía, las discusiones a puertas cerradas. Todo eso va creando niños hipervigilantes. Niños que viven en estado de alerta, atentos a cualquier detalle para anticipar lo que pueda venir. Niños que aprenden que el mundo puede ser impredecible. Y ahí la madre, que está intentando sobrevivir a su propia tormenta, muchas veces cae en el error de intentar protegerlos con el control. Controlamos sus amistades, sus actividades, sus emociones y sus decisiones. A veces incluso decidimos por ellos, por miedo a que sufran lo que nosotros sufrimos. Les decimos: no confíes en nadie. Yo sé lo que es mejor para vos. No hagas esto porque después te va a doler. Y en el fondo lo hacemos por amor. Pero sin darnos cuenta lo estamos criando también dentro del miedo. Ahora te quiero hablar de algo que para mí es muy importante y lo veo mucho en la clínica. La herida de la madre que fue violentada y que a veces también termina violentando. No es fácil hablar de esto,
porque es muy doloroso reconocer que en algún momento, aún sin quererlo, pudimos haber herido a nuestros propios hijos. Tal vez con gritos, con palabras duras, con exigencias desmedidas o con silencios fríos. Y cuando una mujer se da cuenta de esto, aparece una nueva capa de culpa, la culpa materna. Esa culpa que susurra: yo tenía que haberlo hecho mejor. Mis hijos no merecían esto. Estoy repitiendo lo que tanto me dolió a mí. Y sí, a veces es cierto. Pero también es cierto que muchas veces actuamos desde nuestras propias heridas no sanadas. En psicología decimos que esto es parte del ciclo intergeneracional del trauma. Lo que no se sana, se repite. Si yo fui criada en un ambiente de violencia, de desamor o inestabilidad, es muy probable que sin darme cuenta repita algunos de estos patrones. No porque lo quiera, no porque no ame a mis hijos, sino porque simplemente eso es lo que mi mente aprendió como modo de supervivencia. Y aquí quiero hacer una pausa, porque es fundamental entender esto. Reconocer que repetimos patrones no es justificarse. No es decir, bueno, es lo que aprendí y punto. No. Es el primer paso para sanar. Es el momento donde puedo mirarme con honestidad, con humildad, pero también con compasión. Porque la sanidad empieza cuando puedo decir: sí, esto me pasó, esto me dañó, pero hoy decido que no va a definir mi historia para siempre. Ahora quiero que pensemos juntas. ¿Cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo se sana esta mezcla de control, culpa y violencia? Lo primero es reconocerlo. Parece simple, pero no es fácil. Porque nos duele mirar las heridas propias. Nos da miedo reconocer que a veces lastimamos a quienes amamos. Pero cuando una mujer dice: yo también necesito ayuda, ahí comienza la verdadera sanidad. La culpa no puede seguir siendo un látigo. La culpa debe transformarse en responsabilidad amorosa. En ese decir: sí, fallé en algunas cosas, pero hoy puedo elegir un camino distinto. Y aquí entra el trabajo emocional, buscar acompañamiento terapéutico, aprender sobre los límites sanos, trabajar el perdón hacia una misma, aprender a soltar lo que no podemos controlar. Y también entra el trabajo espiritual, entregar a Dios ese dolor, soltar el control que nos enferma para confiar en aquel que tiene el control verdadero. Porque en la fe encontramos algo que la culpa nunca puede dar: gracia. Gracia para sanar, gracia para perdonar, gracia para empezar otra vez. Como dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No tenemos que quedar atrapadas en el pasado. Dios no nos llama a cargar culpas eternas. Nos llama a asumir el presente con valentía y a caminar hacia la restauración. Y quiero cerrar hablándote directamente a vos, que me estás escuchando. Si fuiste violentada, no fue tu culpa. Si reaccionaste controlando y lastimaste, podés sanar y reparar. Si sentís que estás repitiendo patrones, el ciclo puede terminar en vos. No estás condenada a repetir la historia de dolor. Las heridas no definen tu identidad. No sos tus errores. Tampoco sos tus pasados. Sos una mujer amada por Dios con la capacidad de reconstruir, de pedir perdón, de abrazar a los hijos y de reparar las grietas. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para cambiar la historia de tu familia. Y como siempre digo, cuando Dios sana un corazón, también sana generaciones completas. Gracias por acompañarme en este episodio. Si este contenido fue valioso para vos, te invito a compartirlo con otras mujeres. Tal vez alguien que lo necesite hoy.
Nos encontramos en el próximo episodio de Psicología y Fe, donde seguimos hablando de salud mental, fe y sanidad interior.